paso a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Sonia González. Perdón, Berta. la doctora Berta Alicia. Alicia. Sí. La doctora Berta Alicia nos trae esta ponencia, este tema, que es el acompañamiento en la adversidad. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Anáhuac, maestra en Terapia Familiar por la Universidad de las Américas, doctora en Ciencias de la Familia por el Instituto de Enlaces Educativos, especialidad también en manejo de eventos traumáticos por el EMDR, entrenamiento en método Gottman de terapia para parejas, terapeuta certificada desde el año 2017. Además, es autora del libro Voces de Colores, que nos dicen los dibujos de los niños en edad preescolar sobre la familia. Mira, qué interesante. Y finalmente, profesora en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y Familia. Y finalmente, práctica privada en diagnóstico y terapeuta familiar y de pareja desde el año 1986. Casada hace 35 años y madre de 2 hijos. Damos la bienvenida a Berta. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Sonia, mucho gusto en conocerte en persona. Había leído algunas cosas tuyas, pero es un gusto escucharte y estar aquí. Y un poco difícil ser la que sigue de ti, pero bueno, empezaremos con la ponencia. El tema que me toca a mí trabajar hoy es el acompañamiento en la adversidad. Y voy a compartir mi presentación que me sirve como guía y que espero que a ustedes también les sirva como guía para ir siguiendo el tema. Dejen ponerla en modo presentación. Y vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con algo que seguramente, que no seguramente porque ya lo escuché yo, estuve escuchando todo por YouTube y que lo hemos visto, pero me encanta empezar por el acompañamiento, por la etimología del acompañamiento, porque desde que lo leí me enamoré de esa palabra. El acompañamiento tiene una etimología hermosa que viene del pan. Acompañar es una palabra que se deriva de panis, pan, y el afijo que es ad. Entonces, quiere decir los que comen el mismo pan, los que están comiendo el mismo pan. Es una palabra que se usa en el español desde 1140 y tiene ese significado de estar junto al otro, de ir con el otro, pero no de ir de cualquier manera, sino de ir compartiendo el pan, compartiendo la vida, compartiendo lo cotidiano de la vida, las necesidades más humanas, las necesidades más elementales, como es comer el mismo pan, ¿no? Y luego tenemos la etimología también de adversidad. La adversidad o el infortunio, la mala suerte, todas estas cosas, proviene de verter, girar. Y con ad se convierte en girar en contra, ir en contra. Entonces nos refiere a cuando las cosas están mal, cuando la suerte, ¿verdad? La fortuna va en contra nuestra, cuando la rueda gira en nuestra contra y entonces sufrimos, tenemos mala suerte, estamos tristes, tenemos una situación deplorable, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar de qué significa para el ser humano la adversidad. ¿Qué pasa en la adversidad? ¿Qué pasa cuando las cosas se nos ponen muy difíciles? Ahora en tiempos de pandemia, ¿qué pasa cuando nos enteramos de un dolor físico, de una enfermedad, que alguien ha salido positivo en el coronavirus, que alguien a lo mejor está recién hospitalizado, que lo entubaron? Ese dolor que más con esta enfermedad horrorosa te aísla, te separa de la gente, te deja solo, ¿no? ¿Qué significa cuando tú tienes un dolor horrible, cuando te duele algo, cuando estás muy enfermo, cuando sabes que tienes pocos días de vida, cuando tienes algo que verdaderamente te duele mucho, te separas del otro? Sientes tu dolor empieza a volverse gigante, tu dolor empieza a volverse grande y muchas veces en el dolor nos volvemos egocéntricos y pensamos que todo está girando alrededor nuestro y entonces esto nos separa un poco de la humanidad. ¿Qué pasa cuando tenemos una pérdida? Cuando alguien se muere, cuando perdemos algo muy querido, no necesariamente una persona, pero principalmente una persona, cuando perdemos a lo mejor un lugar, una casa, un trabajo.
sentimos que el mundo se detiene, sentimos que ¿cómo puede seguir saliendo el sol después de que a mí me pasa esto? No sabemos cómo va a continuar la vida y nos sentimos justamente separados, alejados, sentimos que la gente no nos entiende. ¿Cuántas veces en una pérdida nos dicen cosas que nos dan ganas de decirle quítate, vete, no te quiero ver, ¿no? Porque la gente, sentimos que la gente no entiende nuestro dolor interno. Un fracaso, por ejemplo, ¿qué significa también a veces el fracaso? Significa que no dimos el ancho, que no estuvimos al nivel que la gente esperaba, y entonces se junta con la vergüenza. Y en ese sentido, en ese momento, cuando el fracaso nos da vergüenza, nos da pena, nos sentimos diferentes, nos sentimos menos que los demás, menos humanos, menos personas, menos valiosos, ¿no? Otro dolor, otra adversidad muy fuerte para el ser humano, muy fuerte, y que pasa a veces desapercibida porque es un dolor, una adversidad silenciosa, es la soledad. ¿Qué pasa con estas personas? Por ejemplo, estaba yo leyendo de los viudos de tercera edad, ¿no? Viudos que son adultos mayores, a lo mejor como dice mi mamá, no es de tercera edad, esta ya es a los 85, a los 90 años, dice mi mamá que tiene 87, dice, ya no estamos en la tercera edad, estamos en la quinta edad, ¿no? Pero bueno, estos ancianos que tienen a lo mejor 80, 90 años, que son viudos, que se quedaron solos y que pasan días enteros sin que nadie los visite, por ejemplo, ¿no? Es esa adversidad también, y eso también separa al ser humano de los demás, nos separa, cuando estamos en esta adversidad nos sentimos separados, nos sentimos diferentes, nos sentimos menos valiosos. ¿Qué pasa cuando vivimos oprobio o desprecio? Por ejemplo, el más claro que yo puedo pensar de desprecio, ejemplo, es el bullying. ¿Qué pasa cuando en la escuela hay un muchacho o una niña a la que están maltratando, a la que se están burlando, le están haciendo un lado? Tengo una paciente que me decía, ella ahorita es una jovencita, está en la universidad, pero cuando ella estaba en la secundaria había un grupo de chicos que le pateaban su lunch. Por ejemplo, ella empezaba a comer, tiraban el lunch y se lo pateaban entre el grupo de muchachos, ¿no? Ese es desprecio, el bullying es un problema de desprecio. Estos de aquí somos más, valemos más, podemos más, y entonces esta niña era despreciada, era devaluada, era deshumanizada en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay maltrato o abuso? ¿Qué pasa con estos que abusan de los niños, con estas personas que abusan de los niños, por ejemplo, que los tratan como cosas y los utilizan como objetos? Deshumanizan al niño, avergüenzan al niño, lo hacen sentir no valioso, lo hacen sentir distinto a todos los demás niños. Quien ha trabajado con estos casos de abuso infantil sabe cómo los niños crecen sintiéndose menos, sintiéndose no merecedores, sintiéndose apartados de la humanidad, ¿no? Y esto también pasa como adversidad en los eventos traumáticos. Cualquier evento que sea traumático, un accidente, un secuestro, un asalto, todos estos eventos dolorosísimos que te desorganizan, te hacen sentir distinto, te hacen sentir separado. Y es esa separación, esa separatividad, y como diría Eric Fromm, del grupo social, una de las cosas más dolorosas de la adversidad, más difíciles de manejar en la adversidad. El dolor cuando es muy profundo nos desorganiza, nos desorienta, ya no sabemos para dónde vamos, ya no sabemos, la pregunta que nos toca mucho escuchar a nivel profesional es ¿por qué me tuvo que pasar eso a mí? ¿Por qué si yo tanto he pedido, si yo tanto he querido, si yo, ¿por qué nos desorienta? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué me pasa? ¿No? Otra cosa que hace el dolor profundo es que detiene el tiempo y parece que giramos en el mismo lugar meses, pasa un año de ese dolor y muchas veces la gente dice, no puedo creer que cómo viví, no recuerdo ni siquiera cómo viví estos 365 días, porque ni siquiera tengo noción de dónde estaba, no me acuerdo de nada, ¿no? O también otra cosa que hace es que cambia la sensación del tiempo en nuestra conciencia. El tiempo se hace largo, se hace corto, se desorganiza, ya no tiene una secuencia clara, esto pasó primero, esto pasó después. La adversidad también nos fragmenta la experiencia y le deja una calidad como de sueño a las situaciones más horribles.
recordamos pequeños fragmentos de la experiencia dolorosa, pero muchas veces no recordamos el todo. No recordamos el orden, no recordamos qué más estaba pasando en ese momento. Por ejemplo, un accidente, un secuestro, puedes tener fijo aquí la voz, la mente, la pistola, lo que sea, pero no te acuerdas de qué pasó antes, de dónde venías, a dónde ibas, o sea, se te desorganiza la experiencia. Y te da un sentimiento de diferencia, de soy diferente, ya no soy una parte del mundo, no soy yo junto a todos, no soy normal, no soy igual a todos, sino que estoy totalmente separado, distinto. Y ese distinto no es soy distinto porque soy único e irrepetible con orgullo, sino soy distinto, soy menos, no valgo, no estoy al nivel. Uh-huh. Si esta adversidad no es causada a lo mejor por una cosa natural, como un fenómeno natural, que se cae en la casa o cosas así, sino que es una adversidad causada socialmente. Es decir, por ejemplo, el bullying como una violencia social, como una violencia doméstica, donde el esposo está maltratando a la esposa o el padre o la madre están maltratando a los hijos. Si es una situación social en donde se burlan un grupo social de otro grupo social. Entonces, este dolor, esta adversidad te cosifica. El otro, hablando, repitiendo de la mirada, como decía la doctora Sonia, te mira como cosa, te ve como objeto y te transforma en objeto, te usa como objeto, ¿no? Entonces, la adversidad social, además de dolorosa, cosifica. Y en los casos graves, incluso durante la adversidad, perdemos la sensación de ser humanos, no que nos sintamos perros o gatos, como ahora dicen, no, soy un perro atrapado en el cuerpo de un ser humano, no, sino en el sentido de ser parte de la humanidad. Entonces, todas estas cosas suceden dentro de la persona durante un evento o durante el tiempo de la adversidad. Y esto no se ve afuera, la gente no lo ve si no lo quiere ver. Puede pasar desapercibido. Un niño puede llegar a la escuela, como me ha pasado muchas veces verlo con pacientes, puede llegar a la escuela y pasar en la escuela 10 años y nadie se dio cuenta, se portaba bien, trabajaba bien y nadie se dio cuenta que estaba lastimadísimo, viviendo a lo mejor un abuso o un maltrato o una separación dramática, traumática de alguien, de su mamá, de su papá. No se ve. Necesitamos ser conscientes de que estas cosas pasan para buscar y para mirar el tamaño del dolor que la gente está viviendo y necesitamos saber que esto sucede para que busquemos y para que ayudemos, ¿no? ¿Qué pasa si esta adversidad no es un momentito no es una cosa de un día? No es como el huracán que vino, duró 8 horas, nos destruyó la casa, pero ya se fue y ya podemos empezar a reconstruir. ¿Qué pasa si la adversidad nos dura más y se convierte en un estado permanente? Por ejemplo, en los casos de bullying, en donde todo el ciclo escolar es este desprecio, esta molestia, este acoso, que es la palabra en español, ¿no? Este acoso sobre una persona. ¿Qué pasa si esto dura todo el ciclo escolar, que son 10 meses, o todo el ciclo académico, como puede ser toda la primaria o toda la secundaria, ¿no? Entonces se generan muchas sensaciones que se confunden con enfermedad o que se transforman en una enfermedad como cansancio, apatía, tristeza, todas estas, ¿no? Desconexión con el mundo, a una sensación así muy, muy importante, vergüenza. Si esto me está pasando a mí, sobre todo cuando empieza en la infancia y en la adolescencia, si esto me está pasando a mí, algo hice yo mal, algo tengo mal, en algo soy diferente. Entonces hay una sensación de vergüenza, a veces de irrealidad. Esto muchas veces hace que las personas que lo están viviendo no puedan hablar de lo que están viviendo precisamente porque lo consideran algo que es vergonzoso o algo que es tan terriblemente doloroso que sienten que la otra persona no lo va a poder entender porque no lo ha vivido. Eso pasa mucho con la gente de la guerra, cuando lees sobre los veteranos de guerra y sobre cómo trabajar el estrés postraumático en los veteranos de guerra. Una de las cosas que pasa mucho es que ellos no le cuentan a nadie.
no le cuentan, llegan de la guerra, se reincorporan a su casa, ay, mi amor, te quiero, un abrazo de llegada, de bienvenida, pero después no hay conexión, porque no pueden poner en palabras el dolor, no pueden poner en palabras la tragedia que vivieron, porque está desorganizada, porque está vista como desde fuera, porque dejó esta sensación de que el tiempo se cambió, esta sensación de irrealidad, y porque es muy difícil ponerlo en palabras, ya hace muy difícil exponer todo ese dolor y contárselo a alguien que no lo ha vivido. Y porque muchas veces la gente tenemos, y esto es lo que vamos a hablar la segunda mitad de la plática, tenemos esa dificultad para conectar con el dolor y lo que queremos hacer es borrarlo de pronto, ¿no? Ya no te preocupes, ya pasó, ya estás aquí. No llores, que no vean que sufres, no les dejes saber que te duele tanto, no te preocupes, ya pasó, ¿no? Entonces queremos muchas veces los demás borrarlo del mapa y la gente lo único que siente es no sabes lo que yo estoy viviendo, no tienes una idea de lo que a mí me ha pasado y no tiene caso que te lo intente contar porque no lo vas a entender, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede cuando la adversidad se prolonga. Y en resumen, y lo que yo quisiera que ustedes se acordaran mucho, en resumen, es que cuando estamos en momentos de intensa adversidad, nuestra vulnerabilidad queda expuesta a la mirada del mundo. Es decir, la gente que nos rodea y la gente que no nos rodea, si nos abrimos a ella, si platicamos un poquito, o cuando son cosas obvias como en una muerte, en un velorio, por ejemplo, puede ver dónde estamos. Y entonces nuestras defensas y nuestra imagen, sobre la cual hemos trabajado muchas horas de la vida, se caen. Se caen estas defensas y entonces ya no soy yo esa imagen que proyectaba. No soy yo ya la doctora que sabe psicología, que puede muy bien hablar en una conferencia, sino que ahora soy la mamá que está preocupada por el hijo, la esposa que está enojada con el marido, la hija que está preocupada o que está sufriendo con la enfermedad de su mamá, en fin. Ahora ya no soy esa imagen, sino que ahora se ve o la gente podría ver si yo me dejo, porque muchas veces nos cubrimos, como les decía, la que soy en el fondo, la fragilidad, la debilidad, lo que me falta, mis carencias, mis errores, mis miedos. Y eso cuesta mucho trabajo, ¿no? En momentos de adversidad, la gente es impresionantemente vulnerable. Y cuando la gente está en adversidad, ya no tocamos con la defensa del otro, con la imagen que el otro nos presenta. Normalmente nos relacionamos con el otro poco a poco. Primero la imagen que nos presenta y poco a poquito vamos entrando hasta su intimidad y conocemos quién es en el fondo esa persona, poco a poco. En el momento de adversidad podemos entrar directamente a lo más profundo, a lo más cuidadosamente protegido, a lo que normalmente la gente no muestra, no enseña. Lo que la gente, de hecho, no solamente no es que no lo enseñe, sino que lo oculta. No te enseño, como ahorita estamos en el Zoom, ustedes pueden ver atrás, y no es que yo les esté ocultando la casa, es que no pueden ver más que una plantita que se ve atrás, ¿no? Pero en este caso, la debilidad, la fragilidad, no solamente no se pueden ver normalmente, sino que las ocultamos. Y en momentos de adversidad, uno entra de la superficie a lo más profundo de la persona en un instante. En estas circunstancias, en estos momentos de vulnerabilidad extrema, la presencia de alguien que te acompañe, te puede devolver la sensación de ser humano, de que eres parte de la humanidad, de que no estás solo, no estás aislado, no estás en el rincón, no vales menos, sino que perteneces a la humanidad y estás con alguien, estás acompañado. En esas circunstancias de extrema vulnerabilidad, nosotros como las personas que acompañamos, tenemos el poder impresionante de volver al otro la posibilidad, de regalar al otro la posibilidad de volver a sentirse una persona, de volver a sentirse humano, de ser aceptado con lo que más ha ocultado a los demás, con lo que más vergüenza le da.
Los niños que sufren bullying casi nunca lo cuentan, lo ocultan, porque ese dolor les da vergüenza. Entonces, cuando nosotros podemos mirar, podemos acercarnos, podemos acompañar a alguien en esos momentos específicos, le hacemos sentir que no está solo y que sigue siendo una persona valiosa, querible, a pesar de cómo se siente. En estos momentos, y subrayamos como en la ponencia pasada la mirada, en estos momentos a veces solo podemos ofrecer una mirada compasiva, una escucha compasiva, un estoy aquí, pero abre la puerta. Esa mirada y esa escucha compasivas pueden abrir la puerta a que la persona acepte el dolor en lugar de pelearse con él, lo vaya viviendo, le vaya cayendo al fondo y empiece a buscar sus recursos para manejarlo, para enfrentarlo. Cuando la escucha y el acompañamiento es comprensivo, permite que la persona acepte su vulnerabilidad, entienda que es débil, entienda que parte de ser humano es no ser perfecto, entienda que parte de ser una persona implica cometer errores, algunos muy fuertes o muy lejanos a lo que la persona estaba tratando de ser, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad puede ser impresionantemente ayudada por un acompañamiento. Una compañía constante a lo largo de la adversidad facilita que la gente se reintegre, se vuelva a integrar, ¿no? Vuelva a estar completa, se reorganice y reorganice la experiencia y vaya acomodando esas piezas como de un rompecabezas que estaba desordenado, los vaya acomodando y las vaya haciendo, les vaya dando un sentido y una completud en su cabeza. Y también permite que se reorganice el autoconcepto. Yo sigo siendo yo con todo y esto que viví. Aunque se hayan burlado de mí, yo sigo siendo una persona valiosa. A pesar de que haya vivido un abuso, un maltrato, una violencia, lo que ustedes quieran, yo sigo siendo una persona, sigo siendo yo. No soy un trapo, no soy una porquería, no soy una cosa, no soy un objeto, sigo siendo una persona. Eso es el poder del acompañamiento en la adversidad. Es un poder, así como los superpoderes, es un poder. Y aquí pongo esta frase de una ex psicoanalista suiza que dice, las lágrimas lloradas a solas descargan, pero no curan. Solamente las lágrimas que se lloran en compañía son las que tienen la posibilidad de sanar. Es decir, cuando nosotros estamos en la adversidad, llorando, sufriendo, solitos, podemos ir descargando y descansamos un poco, pero la curación no nos va a llegar hasta que nos permitamos o nos brinden la posibilidad de una compañía, de estar acompañados. Y ella es psicoanalista, fue psicoanalista y usa específicamente en compañía, no dice en terapia, no dice en análisis, no dice en compañía. Es decir, las lágrimas que lloras con alguien son las que sanan. Y aquí quiero hacer un alto para señalar la mitad de la ponencia y después entrar a cómo le hacemos. Y regresar a un momento. Yo le había puesto a la lámina un título, pero ya no ocupó porque el cuadro es hermosísimo. Y el cuadro, el título era Una mirada al cielo. Yo quiero detenernos aquí, pasar de la vulnerabilidad humana hacia el cielo, ¿no? Hacia qué pasa en este momento particular de la historia de Jesús, en el momento de la crucifixión. Este pintor, que como todos los artistas es sensible y puede transmitir emociones y puede transmitir pensamientos y puede transmitir conceptos y vivencias en un lienzo. Este hombre se llama Giovanni Donato da Montorfano. Este pintor hace este cuadro y nos muestra la crucifixión del Señor, y el cuadro se llama Cristo en la cruz le regala la santidad al buen ladrón. Y ese momento de la crucifixión, ese momento, el último momento antes de que Jesús expire y muera, en ese momento que nos relatan los evangelistas,
Jesús ha sufrido todas las adversidades que yo mencioné en mi primera lámina, ¿no? Jesús ha vivido dolor físico, Jesús ha sido usado como una cosa, se han burlado de él, han abusado de él, lo han maltratado, lo han aislado, sus amigos lo han negado, lo han tratado como una cosa durante todo el tiempo, lo han lastimado, lo han apartado, y en ese momento, en el último momento antes de morir, nos dice la historia, nos dice el Evangelio, están estos dos ladrones junto a él, y uno sigue burlándose, continúa mirando y tratando a Jesús como cosa. Yo soy una persona que me río de ti, que eres un subser, ¿no? Ay, mira, no que eras tan rey, ¿por qué no le dices a tu padre que venga y que te salve? Y hay otro ladrón que le dice, cállate, él no hizo nada, nosotros sí somos malos, él no. Y voltea a Jesús y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús, que está sufriendo, siente esta compañía del buen ladrón, que le devuelve en un instante, en el último instante de su vida humana, le devuelve la humanidad porque lo vuelve a ver como persona. Y de hecho en el cuadro está el buen ladrón, tiene la cara levantada y el otro ladrón tiene la cara hacia abajo, porque también nos habla de ese encuentro con la mirada, con la escucha y con la capacidad que a pesar de ser un ladrón, que realmente no sabemos mucho de qué se robó el hombre, pero sabemos que si lo crucificaron, pues lo consideraban una persona que no merecía vivir. Algo malo pudo haber hecho él seguramente para hacer esto. Sin embargo, conservó la capacidad de ver el sufrimiento de Jesús. Y Jesús que se conmueve en ese momento. Y eso es algo que a mí siempre me hace un nudo en la garganta cuando lo leo en la Semana Santa y esto. Jesús voltea tan conmovido que le regala el cielo y le dice, hoy estarás en el reino de los cielos. Y lo hace santo. Porque no, ese poder en ese momento de adversidad, el poder ver a Jesús como persona, conmovió a Jesús como ser humano, que todavía era. Todos tendemos a conmovernos en la Navidad cuando vemos cuántos dibujos, cuántos cuadros, cuántas pinturas, cuántas cosas hay en Navidad con el Dios niño, ¿no? Y nos conmovemos de pensar en un Dios que era un bebé. Pero también podemos pensar y conmovernos en este Jesús que en el sufrimiento horrible de su pasión recibe una mirada humanizadora, un mensaje de te estoy viendo, y de un ladrón que también está a punto de morir y puede salir de sí mismo para defender y humanizar y contactar con otro. Y eso es lo que yo les voy a invitar a hacer. Digo, no es que seamos todos ladrones, ni tampoco que nos vamos a ganar el cielo en una, pero esto es lo que yo les voy a invitar a hacer. Otro artista que toca este tema también es Juan de Dios Pesa. Juan de Dios Pesa tiene un poema que habla también de esto y que nos dice, y lo tenía, pero no sé qué pasó, si lo puse acá, sí. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Entonces, él también lo vio, él también ve ese dolor de Jesús. Y si si él hubiera estado frente a Jesús, probablemente le hubiera podido mandar un mensaje también de ese nivel, ¿no? De acompañamiento en ese último momento de vida. Bueno, regresamos a la realidad actual, a lo humano, ¿no? Y pensamos, todos podemos acompañar, todos podríamos haber sido como ese buen ladrón en un momento de dolor infinito. Y sí, esa es la buena noticia, todos podemos hacerlo, ¿no? En los momentos de adversidad, que son parte de la vida, o sea, el dolor, el sufrimiento es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Eh, Cuando el dolor se está
sintiendo, cuando el dolor está empezando, cuando está manejándose de una manera adecuada y no está haciendo un daño terrible ni está causando una patología. En los momentos difíciles frente a que viven nuestros familiares, nuestros amigos, la gente que nos rodea, nuestro prójimo, todos podemos acompañar. A ese nivel personal, todos podemos ofrecer esta mirada que ofreció el buen ladrón. Era un ladrón, acuérdense, era un ladrón. Eso a mí me parece algo muy importante. Era un ladrón, era alguien que hacía mal y se ganó el cielo con un toque, porque fue en ese momento. Y todos podemos dar ese toque en ese momento. Todos podemos hacerlo para alguien más. A todos nos va a tocar. Y bueno, ahorita vamos a hablar de cómo a veces nosotros nos resistimos a hacerlo porque nos duele, ¿no? Y algunos también vamos a poder, muchos de los que están aquí en el Congreso son alumnos, exalumnos o están interesados en formar parte de una comunidad de acompañamiento a nivel profesional, como consultores, como terapia, como ustedes quieran, a lo mejor también como tutores, como mentores en un acompañamiento espiritual. Todo esto es un trabajo que requiere una formación. Ya no es nada, no nos basta ser humanos, aunque por supuesto se requiere. La pura técnica no hace un buen acompañamiento. No nos basta ser humanos, sino que necesitamos una formación completa, porque en ese momento de vulnerabilidad, así como podemos con un buen mensaje rehumanizar a la persona, mal manejado, la persona está vulnerable, está abierta, su corazón está así, a flor de piel, y mal manejado podemos revictimizar, podemos volver a lastimar, podemos hacer un daño más grande. Entonces, necesitamos una formación completa, a nivel, si lo queremos hacer ya a nivel profesional. Para un buen acompañamiento, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder mandar ese mensaje, ese toque de aquí estoy, te veo como humano, te veo como alguien que sufre, pero que en ese dolor, aunque tú te sientes mal, aunque tú te sientes un trapo, aunque tú te sientes diferente, aunque tú te sientes avergonzado, yo te veo como una persona y aquí estoy para ti. Y una de las cosas que cuesta más trabajo, como bien lo decía el padre en la primera ponencia, es que vivimos en un círculo narcisista, egocéntrico, y no queremos salir de nosotros mismos y lo que queremos es que se pare el dolor, pero no para curar al otro, sino para que no me duela a mí. Mucha gente me ha dicho, pero mucha gente no. Me dice, yo odio ir a los velorios porque es horrible. Pues claro que es horrible ir a un velorio, pero tú no vas para pasarla bien si no es una fiesta. Tú vas para acompañar al que está sufriendo. Mucha gente me ha preguntado también, pero es que no sé qué decir. Pues no, ¿cómo le voy a quitar el dolor? Bueno, no se lo vas a quitar porque tú no puedes quitarle el dolor a la gente, solo puedes ayudarle a cargar ese dolor, a procesar ese dolor. Mucha gente no va porque no sabe qué decir o no le habla a alguien que está enfermo porque no sabe qué preguntarle o porque qué tal si lo molesto. No, mucha gente no le habla a alguien que le está pasando mal porque tiene miedo de sufrir yo, de sufrir. Yo no le hablo a mi tía que está muy mala porque no quiero oír y quedarme con el dolor de que no sabe si va a poder sobrevivir esto. Yo no le hablo porque a mí me duele y eso es egoísmo. Entonces, el primer paso, la primera condición que requerimos para acompañar en la adversidad es ser capaces de salir de nosotros mismos y de ver el mundo como lo está viendo la otra persona. Tenemos que mirar en lugar de ver y escuchar en lugar de oír, que no quiero ahondar en esto porque ya hubo ponencias al respecto, pero tenemos que aprender a mirar lo que la otra persona es, lo que la otra persona está viviendo, lo que la otra persona está sintiendo. Y tenemos que aprender a escuchar, a oír en la voz. Hay muchos estudios sobre cómo la cara muestra las emociones, ¿no? Y hay entrenamiento para entender las emociones, incluso las microemociones, que es algo muy interesante, y que podemos aprender a captar en un segundito de mirada cómo se está sintiendo la persona. Hay mucho sobre escucha activa, de cómo escuchar, de cómo aprender a ver lo que nos dicen y lo que no nos dicen, el tono, el volumen, las palabras que se eligen, etcétera.
Y hay muchos estudios, pero todavía no se pueden sistematizar porque es demasiado, así muy, muy, muy amplio en cómo cambia el tono de la voz. Pero si a ustedes les ha tocado acompañar a alguien que está pasándola muy mal o acompañar a alguien que está verdaderamente feliz, ustedes saben que el tono de voz cambia. Yo no puedo olvidar una llamada telefónica de mi primo, un primo muy querido, que me habló cuando nació su hija. Él le dije, me avisas, ya estaban en días, me avisas, no importa que sea la medianoche, ¿no? Entonces, como todos los bebés, como todo buen bebé primerizo, nació como en la madrugada, y entonces es una niña, se llama Regina, y me habló, y sonó el teléfono como a las 4 de la mañana, y nos paramos todos sorprendidos, pero contesto, y es él, ¿no? Se llama Samuel Sami. Ya nació, me dijo, ya nació, es niña, y está bien. Y su voz era otra voz. O sea, tú te das cuenta de la emoción que tienen por el tono de voz, por escuchar la voz. Y lo mismo yo creo que cualquiera de ustedes puede recordar la voz de un dolor, la voz de una persona que está en adversidad. Y es esta voz que muchas veces fingen o graban los que hacen las extorsiones telefónicas, que es de tanto dolor que nos mueve. Mamá, mamá, ayúdame. Y resulta que ni tus hijos están bien, pero el extorsionador está jugando con la voz, ¿no? Está jugando con ese tono que cambia cuando nosotros estamos experimentando una situación complicada. Entonces, también poder escuchar el tono de voz nos puede ayudar a ver la intensidad de lo que las personas están diciendo. Y no tiene que ser una tragedia horrible. No se imaginan cuántas veces en una terapia de pareja, simplemente ir quitando los obstáculos para, a ver, entiende, ¿qué te quiso decir? Estaba yo acompañando trabajando con una pareja que tuvieron un pleito horrible porque ella llegó muy cansada y le dijo, ayúdame, tú encárgate del chiquito, tiene un chiquito de 4 años, y él le dice, ¿por qué? Eso te toca a ti, yo ya habíamos hecho, pero tienen los dos trabajan y trabajos muy demandantes y tienen un contrato ahí es pegada en el refri de tú haces esto y yo hago esto. Y tienen sus días, ¿no? Lunes, miércoles y viernes te toca a ti esto y martes, así, ¿no? A mí no me toca y ella dice, por favor, es que no puedo más. Ay, le dice, él se empieza a enojar y de ahí empieza un pleito horrible, ¿no? Y al final del pleito, él le dice, ya no voy a hablar contigo porque no se puede hablar, muy enojado, y se sale y ella le dice una grosería, ¿no? Y entonces él voltea y le dice, ¿qué me dijiste? Y se la repite para que oiga bien la grosería, ¿no? Entonces, cuando estamos procesando la pelea, cuando estamos viendo por qué ella estaba tan enojada, yo no puedo vivir con alguien que dice groserías, dice él, ¿no? Pues es horrible que te digan groserías, pero cuando empieza él a oír cómo se sentía y cómo se sintió y cómo lo vivió, y él empieza cómo vivió el sentimiento de ya me voy, contigo no se puede hablar y ya cállate y cosas así. Y él cuenta que una de las cosas ¿por qué? ¿Por qué estaba tan enojado y por qué no quería seguir hablando? ¿Por qué no quería decir? Dice, es que yo me estaba acordando qué horrible eran los pleitos con mis papás. Y bueno, nada más empezar a contar cómo se sentía él, a ella la transforma. Y nada más que él puede escuchar cómo se sentía ella de verdad cuando estaba tan enojada, los transforma y entonces ya pueden verdaderamente sentir la profundidad del dolor y cambia la voz. Cuando él empieza a hablar diferente, su voz era diferente y ella se quedó quieta, callada, escuchando, escuchando, porque sintió ese tono de voz. A veces no lo oímos, a veces no lo sentimos y en el acompañamiento, en las terapias, lo señalamos. ¿Qué oyes en su voz? A ver, su voz está como temblando. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué está aquí atorado? Cuéntale que está aquí atorado. Y puede sacar el dolor y no tiene que ser un dolor de una adversidad, de un secuestro. Puede ser el dolor de que me lastimó mucho que me hablaras así. Bueno, pues mirar en lugar de ver, escuchar en lugar de oír, porque si no me sigo aquí hablando 1000 años. Aprender a controlar nuestras respuestas emocionales para responder al otro. Si nosotros vamos a acompañar a alguien que está enfermo, a no sé, una persona mayor que tiene a lo mejor una de estas enfermedades terminales y nos empieza a platicar de que pues ya sabe que se va a morir y que quiere dejar todo organizado y que no sabe cómo despedirse de su nieto que está chiquito y nos empieza a preguntar, ¿tú crees que le haga daño que yo le diga? Nosotros podemos tener un nudo en la garganta y tener muchas ganas de llorar, pero tenemos que controlar esta emoción para poder estar con el otro. No decirle,
no, ya no hables de eso, ya no estés pensando en esas cosas, abuelito, tío, ya no pienses en eso, porque eso entonces cierra la puerta. Tenemos que controlar nuestro dolor para escuchar el dolor del otro y poderle responder a lo que el otro necesita y no lo que a mí me hace su dolor, que es como uno responde. En parejas, en terapia de pareja o en terapia de familia, la gente puede decir, es que, por ejemplo, un adolescente le puede decir a su mamá, mamá, es que no me entiendes. Y a la mamá, en lugar de responder al no me entiendes y decir, a ver, ¿qué no te estoy entendiendo? Vuélvemelo a explicar. Si no te sientes entendido, vuélvemelo a explicar. La mamá responde al no me entiendes como diciendo, sí, claro, siempre es mi culpa, respondiendo a lo que a ella le duele, ver que no está siendo capaz de entender al hijo o que su hijo no se está sintiendo entendido, ¿no? Entonces tenemos que aprender a controlar nuestra respuesta emocional para poder contactar y responder a la emoción, a la situación de necesidad de la otra persona. Y esto requiere, esto es como asomarse a la herida del otro, controlamos nuestra respuesta, nos asomamos, oímos, miramos, salimos de nosotros mismos y estamos viendo la parte más frágil del otro. Y esto requiere el límite del respeto. Si no tenemos un profundo respeto por la otra persona, y el respeto no conocido como miedo, no entendido como miedo. Mucha gente dice, no, yo a ese señor sí le tengo mucho respeto, ¿no? La que le tienes miedo no se atreve ni a saludarlo, ¿no? No el respeto visto como miedo, sino el respeto visto en su significado etimológico. Respetar viene de respiciere, que quiere decir conocer. Conocer profundamente y valorar eso que conocemos en el otro. Si no lo respetamos, si no consideramos que el otro está bien como es, que a lo mejor no está haciendo algo bueno, puede ser, y necesitamos ayudarle en su conducta, pero respetando sus sentimientos, su persona, su dignidad, lo que es como persona, es el límite para que no dañemos al asomarnos de una sola, en un solo instante a su parte más íntima, a lo que más trabajo le cuesta expresar. Entonces, estas son necesidades para un buen acompañamiento. Nos toca acompañar como hermano, como esposo, como hijo, como papá, como vecino, a cualquier persona. Estas son necesidades para todo acompañamiento. Tenemos que aprender a aceptar las emociones. Las emociones y los sentimientos no tienen signo. No hay emociones malas. Hay conductas malas con alguna emoción. Yo puedo estar muy enojada y puedo expresar mi enojo y no está mal estar enojada. Pero puedo expresar mi enojo diciendo estoy muy enojado o diciendo no voy a permitir que me hables así, o puedo expresar mi enojo cogiendo una piedra y aventándosela a tu coche, ¿sí? Entonces tenemos que saber que las conductas pueden ser buenas o malas y las conductas se tienen que parar cuando son negativas, pero las emociones no, las emociones hay que entenderlas. Y usualmente atrás de un enojo profundo, como este ejemplo que les pongo en la terapia, donde ella dice una grosería, atrás de ese enojo profundo hay un dolor horrible y hay que ver qué está atrás de ese sentimiento o acompañando. Dice Paul Ekman, el investigador, uno de los investigadores más famosos sobre las emociones, dice, no es verdad que hay algo atrás del enojo, hay algo junto al enojo. Bueno, está bien, la fisiología dice esto, son emociones que llegan al mismo tiempo, entonces no están abajo y otros dicen si están abajo, pero no importa. Junto o abajo del enojo siempre hay algo más. Entonces hay que poder entender y aceptar ese enojo para poder escuchar todo lo demás. Necesitamos calma y paciencia. Eso es lo que a mí me cuesta más trabajo de todo. Necesitamos calma y paciencia. El ritmo de hablar, el ritmo de mostrarte, el ritmo de abrirse a la intimidad, el ritmo de sentirse acompañado y responder a esa compañía reorganizándose, revalorándose, lo marca el otro. No es que yo llegue y le diga, oye, yo estoy aquí y él inmediatamente diga, ay, gracias, ya me alivié. Pues no, no va a ser así. La otra persona puede necesitar días o meses de acompañamiento antes de recuperarse al nivel que estaba antes de lo que le pasó. El ritmo lo marca el otro. Necesitamos fe en el otro, fe en su capacidad, fe en que todo ser humano puede ser mejor, puede perfeccionarse, puede aprender del sufrimiento, puede tener una vida más completa después de un dolor muy grande. Necesitamos esa fe.
Y necesitamos sí estar anclados en los valores, en la fe, en la verdad, porque si no nos vamos a meter al dolor y a lo mejor llegamos a los absurdos como las películas que ahora se han puesto de moda, de que te acompaño y te ayudo a morirte y entonces como yo entiendo que tú estás tan lastimado, yo te compro tu veneno y te lo doy y te doy un beso y soy el amor de tu vida porque te maté. O sea, no podemos llegar a esos extremos, necesitamos un ancla en los valores que son los que nos van a guiar. Entonces, esas son necesidades para un buen acompañamiento. ¿Qué obstáculos nos vamos a encontrar y que pueden ser súper nocivos, pueden hacer mucho daño si encontramos estos niveles personales en la persona, no en la técnica? Las técnicas se aprenden y se manejan, ¿no? Pero en la persona, en el ser de la persona. Un prejuicio, un obstáculo grandísimo es la autorreferencia, cuando todo lo relacionamos con lo que yo haría, lo que yo pensaría, lo que a mí me pasaría, cuando yo soy la referencia del dolor. Eso no es para tanto, eso no es para que llores así. Pues eso es una autorreferencia. Para mí eso no me haría llorar, pero a lo mejor a esa persona eso sí le hace llorar. También los prejuicios ya hechos sobre en qué sí se debe de llorar, en qué no se debe de llorar, qué es lo que se tiene que sentir, qué es lo que se tiene que hacer en estos momentos. Tener estos prejuicios y estar juzgando puede hacer mucho daño. Y entonces una persona que está muy triste, la otra vez murió el hermano de una tía abuela, ¿no? O sea, ya muy viejito el señor. Entonces mi mamá le habló para darle el pésame. Y le dice mi tía, no me des el pésame, deberías de darme un abrazo, él ya está bien. Entonces, cada persona lo va a vivir diferente. Yo también fui una vecina cuando mis hijos eran muy chiquitos, tenían como 6 y 2 años, o 7 y 3 años. Se murió una vecina vivía en la casa exacta de enfrente y los tenían niños de la edad de mis hijos y jugaban juntos, ¿no? Y le dio leucemia y murió y fuimos a la misa pues a la misa con todavía de cuerpo presente y el padre dijo que nadie debería de llorar en el velorio, que deberíamos de estar todos felices. Y el esposo se salió de la misa, se salió de la iglesia y dijo, yo no voy a estar feliz. O sea, hay momentos para todo y no podemos prejuiciar y decir cómo te debes de sentir. Sí, este hombre estaba muy triste y esta tía dice, yo quisiera estar en su lugar, ¿no? La que se le murió su hermano. Entonces, la misma frase de él ya está bien o ella ya está bien, no hay que estar triste, puede ser tomada en situaciones diferentes de manera completamente diferentes. Entonces, el tener ya prejuiciado, esto sí es para que llores, esto no, esto es lo que tienes que pensar, esto es lo que tienes que hacer, dificulta que podamos ver lo que realmente le pasa al otro y nos lleva a imponer. Si nosotros tenemos ese prejuicio, lo que vamos a hacer es imponer o vamos a buscar imponer. Ya no te preocupes, ya no pienses, ya no sufras, en fin, ¿no? Otra cosa que es un obstáculo es cuando nosotros decimos una cosa que no sentimos. Ay, sí, sí te comprendo, qué horror. Y por dentro estás pensando en otra cosa y ni siquiera piensas que eso es feo o que eso es doloroso. O estás autorreferenciando, te dices, sí, 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 para allá, que se calle. O de alguna manera estás mandando un mensaje que que no va con lo que tú estás viendo o sintiendo o pensando. Y entonces la gente percibe la falsedad y eso lo cierra. Entonces, estos son los obstáculos que pueden hacer mucho daño porque entonces no le permiten a la persona sentirse querido y sentirse valioso y sentirse acompañado y volverse a sentir humano, sino que lo hacen sentirse otra vez juzgado. ¿Y qué necesitamos si vamos a hacer un acompañamiento profesional? Aparte de todo lo que ya vimos, pues necesitamos tener una buena formación en normalidad y patología. ¿Qué es lo normal y qué es enfermedad? Hasta en los duelos. ¿Cuál es un duelo normal después de una muerte y cuál es un duelo que requiere una terapia porque ya está atorado como un duelo patológico? Tenemos que saber qué pasa en los eventos traumáticos, en los maltratos, en los abusos, en la violencia, la infidelidad, que también es un evento traumático. ¿Qué es lo que sí hace y cómo reacciona la gente cuando vivió un evento traumático para no hacer justamente lo que veíamos en la otra lámina, para no tener un prejuicio? Ya pasó un año, ya tiene que estar bien. O bueno, no es para tanto, ya perdónalo.
Oye, abusó de mí 8 años y me golpeaba y me maltrataba. Bueno, pero tú eres cristiana, ya, perdónalo ahorita. No, vamos a ver la herida, vamos a ver cómo es el trauma, vamos a ayudar a que se sienta segura esa persona, que esté segura y que no va a volver a ser maltratada, para que pueda entonces abrirse al perdón y sobre todo a la reconciliación, sobre todo en parejas y en familias. Muchas veces se pide un perdón y se dice perdona, pero se espera una reconciliación. Entonces ya perdona a tu marido que te engañó y aún sin saber ni si ya terminó con la otra mujer, ya perdónalo y ya lo estamos haciendo que se reconcilien y vivan juntos. No, tenemos que saber cómo son los efectos del trauma a corto y a largo plazo para ir curando heridas y manteniendo a la víctima segura antes de pedirle nada, por ejemplo. Necesitamos tener buenas técnicas. Hago mucho énfasis en el trauma porque la gente que no se pone a estudiar en serio el trauma puede confundir un evento traumático con un dolor natural que se le tiene que pasar. Oye, ya pasó 6 años, ya suéltalo. Si tú viviste un evento traumático, si viviste un abuso, si viviste un bullying por muchísimo tiempo, si viviste algo que verdaderamente fue trauma, pasan 10 años y te sigues acordando y te vuelve a doler igual, ¿no? Necesitamos tener técnicas, por supuesto, de psicoterapia, ya sea de familia, de persona, lo que sea que vayamos a hacer, necesitamos conocer las técnicas. Tenemos que tener las habilidades para comprender muchos puntos de vista, para ser congruentes con lo que nos está pasando a nosotros, con el dolor de los otros y saber cómo manejarnos nosotros con ese dolor, poder aceptar y poder contener. Y también tenemos que tener conocimiento de nuestros límites. Esto sí lo puedo manejar, esto no lo puedo manejar, y tener la capacidad de trabajar en equipo con otros profesionales. En fin, ya este es el último cachito para hacer algunas preguntas si quieren. Vamos a recordar unos puntos claves de la conferencia. Vamos a recordar que lo que se hace en estos momentos de profundo sufrimiento tiene un impacto tal que difícilmente se olvida. Lo que nosotros podamos hacer por el otro en esos momentos son de mucho impacto, profundo y duradero o terrible y súper dañino porque la gente está muy vulnerable. Puede transformar para bien la vida de otra persona y no desperdiciemos la oportunidad de ser un acompañante por miedo a mi dolor. No hay manera de explicar o de sobrevalorar la satisfacción que se siente apoyar a alguien en ese momento, saber que hiciste el contacto, saber que la persona se sintió mirada, escuchada y entendida por ti en ese dolor horrible. Esa sensación de haber sido útil supera con creces lo que te puede hacer llorar a ti o lo que te puede doler. Entonces, no desperdicien esa oportunidad por miedo a que les duela o a que se sienta feo. ¿Ok? Pues bueno, eso es la teoría, digámoslo así. Con esto yo termino.